Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. El día de hoy se jugó la quinta ronda de la Olimpiada Mundial que se está disputando en Chennai, India. Nuestros representantes en Open perdieron, cayeron por la mínima ante India 3. Recordar que India tiene 3 equipos, tanto en femenino como en Open, ya que son el país anfitrión. Los chicos cayeron por 2,5 para India y 1,5, y las chicas ganaron 4-0 a Zambia. Así que bueno, ahora las chicas ya dan un salto para luchar por los primeros puestos. En esta ocasión le traemos una partida del gran maestro Pablo Salinas, quien disputaba versus Karti Keyan, un jugador de más de 2600, y bueno, al ser indio sabemos que es un jugador muy peligroso. Pablo llevaba las piezas blancas, decidió jugar con E4, su rival jugó con C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, E6, enroque, caballo E7 y torre E1. Y en este momento estamos en una variante de la defensa Rosolimo que se llama Nies Medinov. Hoy, analizando la partida de Pablo, bueno, conocí algunos datitos de estos dos jugadores, tanto de Rosolimo como de Nies Medinov. Niesmet-Dinov, de hecho, para algunos campeones del mundo, fue el mayor táctico de la historia. Tal, por ejemplo, Botvinnik, decían que era el jugador que veía las combinaciones más complejas. De hecho, y es un jugador más o menos no tan reconocido. Y Rosolimo, bueno, me di cuenta que se llama Nicolás, así que la verdad que ambos me cayeron bien. Bueno, siguiendo con la partida, en este momento el oponente de Pablo jugó caballo D4. Jugó caballo D4 y podríamos mencionar que la variante que más se juega usualmente acá es A6. El movimiento torre 1 de hecho permite que el alfil vuelva a F1 y ahora las negras podrían continuar con D5. En este caso las blancas capturan D4 y la posición del blanco es ligeramente mejor. Sin embargo, el oponente de Pablo juega caballo de 4, se deja llevar por una línea más aguda, donde se va a doblar los peones, la posición estructuralmente hablando se va a desordenar. Veamos que Pablo capturó peón por y juega C3. La idea de C3, bueno, ofreciéndole un cambio de peones, pero la verdad es que el negro no le conviene capturar. El rival de Pablo juega A6. Veamos qué pasa si captura. Si captura peón por peón, capturaría de caballo el blanco, el caballo se desarrolla ganando un tiempo, las blancas van a jugar de 4 luego, y la verdad es que el centro del blanco está muy sólido. Por eso es que el rival de Pablo juega 6, alfil F1, caballo C6, y en este momento comienzan las jugadas interesantes de Pablo. La verdad, acá se manda este movimiento B4, una jugada, bueno, lateral, ¿no? Que básicamente no está apuntando al centro, pero que es muy interesante, la verdad. Intenta en algún momento jugar B5 e intentar generar espacio por el flanco de dama. También en algún momento, por ejemplo, incluye la jugada 4 más adelante. Y bueno, la verdad que tiene su idea esta jugada. El rival le juega alfil D6, a lo que Pablo juega caballo A3. Otra jugada también curiosa. Mencionar también que el movimiento B4 le da además la posibilidad al alfil de ubicarse en B2 en algún momento, en el cual presionaría también el peón de D4, la tensión que existe entre estos dos peoncitos, C3 y D4. Y caballo A3 a priori trataba un poco de buscarle alguna ruta, pensando en que por ejemplo el rival podía jugar B5. El oponente de Pablo jugó en roque corto, pero yo analizando aquí la partida, trataba de hacer el movimiento de 5 y luego me di cuenta que claro, el caballo podría venir por C2 y luego jugar A4 el blanco. Y entonces ahí golpearíamos ese peón de B5 y la verdad es que el caballo en A3 entonces tiene buenas perspectivas, porque fíjense que no solamente podría ir a C2, sino que también podría ir a C4. Es como que da un paso al costado, pero dos hacia adelante. Entonces, en roque corto juega Kartikeyan, B5, peón por, caballo por, amenaza al alfil, alfil E5 juega el negro, alfil B2 desarrolla su alfil y defiende también el punto C3. Además, mantiene esta tensión que hablábamos anteriormente en D4.
Y su rival juega dama F6, también fortaleciendo esta misma tensión en el centro. En este momento Pablo juega G3, que bueno, tiene la intención de jugar F4 o amenazar F4. También le da un airecito al rey. El alfil también podría tener la posibilidad de ubicarse en G2 si fuese necesario. La verdad que una jugada bastante útil. Su rival captura en C3, peón por, y decide mover G5, evitando completamente la jugada F4 del blanco. En este momento Pablo juega A4. Y bueno, un poco hay que darle sentido a todas las movidas que hace. A4, bueno, yo a priori me pregunté aquí mientras preparaba la partida, dije, ¿por qué A4? Y no realizar el plan que él quería inmediatamente. Pienso que la idea era mover el alfil de B2 en algún momento. Y probablemente una de las ideas podría haber sido jugar alfil A3. Y bueno, viendo la posibilidad de jugar alfil A3, la verdad es que no sirve porque el negro dispondría de torre por A3. Y después de caballo por, alfil por C3, me elimina el alfil de casillas negras, que es bueno para la blanca. Su alfil ahora ya no tiene ningún problema, por ejemplo, de capturar una de mis torres, recuperar la calidad. Además gana un peón, pero es que ya sin alfiles las casillas negras, que están ciertamente deterioradas para las negras, en su estructura, verdad que está determinada en blanco. Entonces, sin haber alfiles, ni tanto blanco ni tanto negro, la verdad es que no se podrían aprovechar, digamos, en su totalidad. Entonces, A4 es un movimiento que gana espacio en el flanco dama y además permite, por ejemplo, si quiero jugar libremente luego alfil A3, poder hacerlo, porque ya la torre está obstruida por mi peón. Además, el peón de A4, bueno, como les digo, gana espacio, puede estar defendiendo al caballito, así que bueno, la verdad es que es una jugada productiva. Entonces su rival juega torre de 8 y ahora, bueno, alfil A3 quizá no tendría tanto sentido. Pablo le busca otro sentido a su alfil y juega alfil C1. Cabe mencionar que en ningún momento podría el negro comer en C3 porque después de los cambios caballo por, dama por, el peón de G5 caería. Además me parece un poquito arriesgado también cambiar el alfil de E5, el alfil de casillas negras para las negras, por un caballo, digamos, porque, bueno, vean cómo la estructura del negro está determinada en blanco, entonces el alfil del blanco podría llegar a ser muy poderoso. Y si se junta con la dama ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en la gran diagonal podría amenazar temas de mate, y bueno, la verdad que el rey negro no está lo más seguro que digamos con ese peón en G5. Entonces el negro juega rey G8, probablemente busca sus posibilidades en la columna G, tratar de lanzarse por el flanco rey. Y Pablo juega caballo D6, amenazando, como vemos, alfil por G5. Por ejemplo, si jugáramos alfil por G5, dama por, pueden ver que se dispondría del ataque doble, bueno, ataque triple de hecho, de la dama, la torre y el rey. Así que el negro decide jugar torre G8, en este caso ya alfil por G5 no sirve porque nos capturan de torre. Y Pablo juega torre A2, una jugada bastante, digamos, un detallito, una jugada detallista. Básicamente se sale de la posibilidad de que el negro pueda jugar alfil por C3 y hacer un ataque doble. Y en este momento las negras no podían comer en C3 porque Pablo jugaría torre 3 ganando un tiempo. De hecho, Pablo juega torre 3 en la siguiente jugada, pero esto sería empeorado para la negra. Fíjense que en este caso se amenazaría torre F3, que ataca a la dama, y también amenazaría comer el peón de F7, ya que la torre de F3 con el caballo de D6 tendrían un punto de conjunción en F7. Y lo otro que aún quizá más grave para las negras es que le amenaza también torre por alfil, y si dama por, en ese caso tendría alfil B2. Fíjense que estarían clavando, perdón, esta flecha no va ahí, clavando a la dama y a su rey. Por lo tanto, el negro juega B6, torre 3, con la idea de jugar torre F3. Su oponente se retira a G7 y Pablo decide hacer una transformación de la posición. Es verdad que el caballo de D6 está súper bien, pero Pablo dice, bueno, capturo la pareja de alfiles, voy a abrir el centro porque va a intentar doblar su torre con su dama en la columna D, abrir el centro por completo, y sus alfiles la verdad que van a quedar muy bien potenciados. Caballo por, torre D3.
y su rival juega alfil F6, a lo cual Pablo come el peón. Acá también estuve analizando alguna variante, por ejemplo, defender el peón de D7 con el movimiento D6. Pero luego de, por ejemplo, alfil E3, alfil por peón, alfil por B6, caballo E5, torre por D6, G4, que me llamaba la atención porque dije, bueno, sacrifico el peón luego y tengo la posibilidad de activar un poco mis piezas, pero es que luego de alfil E2, la verdad que el alfil N2 abanica muy bien al caballo, defiende la casilla F3, y el problema es que, claro, me quedo con el peón de ventaja de A y el peón podría correr tranquilamente. El alfil blanco, la verdad que cumple un rol defensivo prácticamente perfecto, controlando al caballo de E5. Entonces, bueno, yo me preguntaba qué pasa si lo defiendo, pero la verdad es que alfil E3 sería una jugada bastante precisa. El rival de Pablo juega alfil F6, dándole paso al caballo a E5. La idea de esta jugada es darle paso al caballo E5, torre por, alfil E3, caballo E5, torre D6 y alfil A5, defendiendo el peón de B6 de momento. Pablo decide jugar alfil E2, abanicando al caballo, tal cual mencionábamos en la variante anterior. Sin embargo, en este momento podría capturar el peón de D6, pero es un poco peligroso, la verdad. Por ejemplo, si Pablo juega alfil por B6, alfil por torre por, jugamos G4, amenazamos siempre estos saltos de caballo que son muy molestos. Pablo tendría que jugar alfil E2 para evitarlo. Y ahora dama G5. En este caso amenaza torre C1. Tendría que evitarlo también porque sería prácticamente ganador para el negro. Y ahora torre GD8. La verdad es que el blanco podría defenderse, pero la posición ciertamente le da mucho contrajuego al negro. Por lo tanto, bueno, Pablo decide jugar alfil E2, mantiene un poco más a raya al caballo, mantiene un poco más la solidez. Su rival juega dama G6, torre C2, trata de cambiar una torre. Y su rival simplemente captura el peón D4, lo cual ya es un error más o menos grave. Por lo tanto, la jugada torre C2 de Pablo realmente es también muy precisa, digamos. Está claro que si el negro juega torre por torre, ¿verdad? Dama por, y el peón D4 quedaría defendido. Pero lo que vio Pablo es que, claro, él podría comerse el peón primero, pero acá calcula muy bien esta variante. Cambia torre por, torre jaque, torre por, dama por forzado, mueve el rey y dama por G5. Se queda con igualdad de material, pero con dos alfiles muy fuertes que controlan tanto el flanco de rey como el flanco de dama. Son realmente muy útiles. Las negras se defienden y Pablo juega H4, amenazando ganar material con H5. Su rival juega dama E5, Pablo podría cambiar damas, pero no lo hace porque quiere mantener la iniciativa con las piezas, con la pieza fuerte que es la dama, ¿no? Dama D8, dama E1 jaque, rey H2, su rey se pone a cubierto y ahora dama A2 juega el negro. La verdad que la posición de negro ya es muy complicada, pero dama A2 simplemente es el inicio del fin. Pavlich acá muy certero, juega H5, amenaza el caballo y además amenaza al H6, que sería letal porque le da mate al negro, por lo cual su rival hace H6 evitando justamente el jaque. Acá Pablo calcula muy bien, dama D4 jaque, el rey de negro prácticamente no se puede mover. Fíjense que si me muevo por ejemplo a H7 me comen con jaque, si me muevo a F8 me comen con jaque, si me muevo a G8 me comen alfil por peón y me amenazan mate en G7. Básicamente el negro, bueno, defendió el jaque y ahora dama G4, muy precisa también. Protege a su alfil de E2, que estaba amenazado por la dama, amenaza ahora a capturar y con alfil de ventaja en esta situación simplemente el blanco ganaría y el rival de Pablo abandonó. Bueno, una partida muy interesante en la apertura, la verdad me costó mucho ir ahí un poco analizando las cosas que estaban un poco escondidas, que yo desconocía. Y bueno, fue muy entretenido también poder hacerlo, poder comentarlo. Felicidades a Pablo, la verdad es una gran persona Pablo, así que se lo merece. De todas maneras, una victoria como esta. Y a los demás, ya saben, los veo en el próximo video. Hasta pronto.